Ejemplo, se quieren levantar 20 kilogramos de aceite con una máquina hidráulica que tiene pistones. Ya saben que los pistones son el elemento precisamente que sube y baja dentro de la máquina, ¿no? De 2 centímetros y 8 centímetros. Calcular la fuerza que se debe realizar. Y aquí entonces me dicen que la densidad del aceite es de 1,2 gramos por centímetro cúbico. Un aceite bien especial. Entonces, para ese caso, pues primero lo que yo tengo que entender es dónde quedarían las dos, digamos que las dos áreas que va a tener nuestra máquina hidráulica. ¿Sí? Entonces, me dice que una es de 8 centímetros ok, de radio. Valga la aclaración aquí, que es de radio. Entonces significa que aquí vamos a tener un radio de 8 centímetros y aquí el radio sería de 2 centímetros. ¿Ok? Entonces ya habíamos visto que para que la máquina realmente aproveche o podamos aprovechar la fuerza que va a realizar la máquina, pues la carga se va a apoyar en la sección de mayor área y en la sección de menor área, entonces es donde vamos a aplicar la fuerza. Entonces aquí quedaría la fuerza aplicada. Y ahora sí, planteando la ecuación del principio de Pascal, que nos dice que la fuerza 1 sobre el área 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. En cuyo caso, lo que vamos a calcular primero es, bueno, ¿y cuál es la fuerza que realmente tiene que hacer la máquina? Porque aquí me están diciendo 20 kilogramos, pero 20 kilogramos ya sabemos que corresponde es a una masa, no a una fuerza. Entonces tenemos que convertirla a fuerza. Sabemos que esa fuerza se calcularía entonces como masa por gravedad. Sobre el área 1, que por ser circular, entonces es pi por el radio 1 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a la fuerza que vamos a aplicar en el área 2, que sería pi por el radio de la sección 2 elevada al cuadrado. Y aquí es solamente despejar, ¿no? Entonces nos quedaría lo que está dividiendo, esto que está dividiendo, entonces pasaría al otro lado a multiplicar. Y nos quedaría sencillamente como pi por el radio 2 elevado al cuadrado multiplicado por la masa por la gravedad sobre pi por el radio 1 elevado al cuadrado. Y aquí fácilmente podemos simplificar estos valores de pi, con lo que nos quedará el valor de la fuerza que vamos a aplicar en la sección 2.
Aquí voy a reemplazar nada más. El radio 2 ya sabemos que es de 8 centímetros elevado al cuadrado multiplicado por la masa, que son los 20 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8, todo dividido entre el radio 1, que es de 2 centímetros elevado al cuadrado. Pregunto, ¿será que es necesario pasar las unidades a metros? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguien más que diga? Todo lo que diga el señor Nicolás. Pero, pues el radio no está en centímetros. O bueno, no sé, no sé. Por eso pregunto, que si esos radios tengo que pasarlo a metros. Sí. Pero resulta que no. No hay necesidad de pasarlo a Pero metros. la otra también la tengo en gramos por centímetros cúbicos, ¿no? Esto, la densidad. No, no hay necesidad. De hecho, ese dato, si ustedes se dan cuenta, no se está utilizando para absolutamente nada. Profe, pero ¿y los kilogramos? ¿Qué pasa con los kilogramos? Pues que está en kilos. No, no tiene nada que ver. Los gramos están en kilos, sí, pero, ¿qué pasa con ellos? Pues que en el sistema que se usa siempre se debe poner los datos en kilos y lo de distancia en metros. Sí, pero ¿a qué me afecta si yo no estoy utilizando, por lo menos, lo que les decía, el valor de la densidad no está afectando en absolutamente nada. Si ustedes se dan cuenta, por ningún lado apliqué esa densidad. Y ya los 20 kilogramos ya están en kilogramos, entonces están en unidades del sistema internacional. Los 9,8, ¿en qué unidades se dan? Estos son kilogramos. Y los 9,8 son ¿qué? Eso, Me- eso es el valor de la gravedad. Metro por segundo al cuadrado. Señor, porque es una aceleración. Metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? La combinación de kilogramo, metro, segundo cuadrado es precisamente los newtons. A ver, perdón un momento, la ponemos más lejitos acá. Newtons. ¿Eso qué significa? Que esto estará dado en centímetros. Lógicamente, como están cuadrados, pues serán centímetros cuadrados y esto también centímetros cuadrados. Ahora, ¿por qué no es necesario hacer transferencia? Porque miren lo que va a pasar con esa magnitud. Se cancela entre sí. Por lo tanto, no es necesario hacer la conversión a metro. Y vuelvo y repito, ¿por qué? Única y exclusivamente porque esa unidad se está cancelando el valor de arriba con el valor de abajo. ¿Ok? Por eso no hay necesidad de hacer conversiones. Cuando eso ocurra en una función o en una ecuación, pues no es necesario que yo haga conversión. Pero si las unidades no se cancelan, yo sí debería convertir a metros cuadrados. ¿Listo? De hecho, si ahorita nos ponemos a hacer la conversión, o si la hiciéramos, veríamos que efectivamente da el mismo resultado. Entonces aquí es solamente calcular. Sería 8 al cuadrado por 20 por 9.8. Todo 3136. Profe, 3.136. Sí. Dime. profe, si se pregunta ya llegué, perdón por la demora, pero es que se me había trabado el computador. Ok. Ya te quito la falla. Listo, señor don Martín Alejandro. Entonces, ya nos acompaña. Sí quedó claro el procedimiento. Entonces, para levantar los 20 kilogramos, es necesario realizar una fuerza de 3.000. Aquí tengo algo mal.
tengo invertidos los valores, chicos, ustedes no me dijeron nada. El que pasó a multiplicar fue el radio 2 y el radio 2 es de 2, no de 8. Y el que está dividiendo sí es el radio 1, que es el de 8. Ahí tengo un error ahí, ¿no? Este valor aquí es el 2, que pasó a multiplicar, y el de abajo sí es el 8. Decía que me estaba dando como muy grande la cosa. Entonces dividido entre 8 al cuadrado. 12,25. Ok. Y este dividido entre 8. Efectivamente 12,25. Profe, ¿Sí? o sea que uno normalmente tiende a designar el radio 2 como el radio que es más pequeño o el radio a la derecha. No tiene nada, solamente porque para este caso, si tú te das cuenta, digamos que por sentido nosotros vamos de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, es solamente por eso. Ah, listo. Sí, es como coloqué el dibujo de esa forma, digamos que de izquierda a derecha está la sección más grande, pero si hubiese pintado la máquina al contrario, pues hubiese sido, la numeración hubiese sido al contrario. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esa sería la fuerza que debíamos aplicar para levantar una carga de 20 kilogramos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Ok. Esos son los tipos de ejercicios que se proponen en estos problemas. Existen otros que pueden darse, como el siguiente, dice, si se duplica, si se duplica el radio de la sección mayor, ojo, no tiene nada que ver con el ejercicio anterior, de la sección mayor en cuanto aumenta la fuerza producida. Valga la aclaración, por la máquina. ¿Ok? O sea que me está diciendo que yo voy a tener, vamos a decir sencillamente, a ponerle un orden, digamos que por poner una numeración. Yo voy a hablar entonces de un radio mayor y de un radio menor. ¿Sí? Como para no pegarme de que tiene que ser uno y tiene que ser dos. Entonces tiene que haber un radio mayor y un radio menor. Eso lo que me va a generar o va a producir es que vamos a tener una fuerza mayor y una fuerza menor. Lo que queremos hacer en este tipo de problemas es la comparación de cómo está ocurriendo esto. De acuerdo al enunciado, me dice que el radio mayor es el doble, se duplica, entonces significa que es el doble, ¿cierto? O sea que el radio mayor es 2 veces el radio menor. Lo que queremos saber entonces es cuál es la relación con respecto a las fuerzas. Pues la cosa es muy simple. Volvemos a proponer lo mismo para no, vuelvo y repito, para no pegarme en ese sentido de, de uno y de dos y que cuál queda a la izquierda, que cuál queda a la derecha, pues sencillamente puedo escribirlo como fuerza mayor sobre el área mayor tiene que ser igual a la fuerza menor dividido entre el área menor. ¿Ok? Normalmente, lo que nosotros pretendemos con este tipo de proposiciones es encontrar o llegar a algo que va a tener esta forma. Una constante
la fuerza mayor, que va a ser igual a una constante multiplicada por una fuerza menor. Eso es lo que realmente uno pretende hacer para poder deducir este tipo de, o para poder llegar a este tipo de conclusiones. Que me quede algo que tiene esta forma. Entonces, pues, aquí ya basta solamente con pasar el área menor que está dividiendo, la paso allá a multiplicar al otro lado, entonces me quedaría que la fuerza mayor va a ser igual al área menor, al área mayor, perdón, multiplicada por la fuerza menor dividido entre el área menor. Y de aquí en adelante lo único que ya vamos a hacer es reemplazar lo que efectivamente se conoce. El área, pues como están hablando de radios, pues significa que es un área circular. Ya sabemos que el área la vamos a calcular como pi por el radio mayor, multiplicado por la fuerza menor. Entonces así no la puedo cambiar por nada. Y, bueno, radio menor, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? Radio mayor elevado al cuadrado. Y el área menor, que la calculamos como pi por el radio menor elevado al cuadrado. ¿Ok? Pero por aquí teníamos una relación entre los dos radios. Me dice que el radio mayor es 2 veces el radio menor. O sea que esto me quedará pi por el radio mayor, que sería 2 veces el radio menor elevado al cuadrado multiplicado por la fuerza menor, todo sobre pi por el radio menor elevado al cuadrado. Aquí de una vez vamos a simplificar ese valor de pi para que no nos moleste. Y aplicando el cuadrado, me quedaría que la fuerza mayor va a ser igual a... Recuerden que ese cuadrado va a afectar tanto al 2 como al radio menor. Entonces, 2 al cuadrado serían 4 radios. Ahí arriba no dice que era pi por radio al cuadrado del radio mayor. Ahí. ¿No he visto lo que yo hice acá? Mira, apliqué esto, que me dice que el radio mayor es el doble del radio menor. Ah, listo. Sí, ahora sí. Sí, ya entendí, profe. Por la fuerza menor sobre el radio menor elevado al cuadrado. Y otra vez tengo un valor arriba y abajo que se repite, que podemos cancelar. Radio menor al cuadrado y radio menor al cuadrado, por lo que ahora podemos concluir que la fuerza mayor es igual a 4 veces la fuerza menor. La fuerza que va a realizar la máquina, o fuerza producida por la máquina, es 4 veces la fuerza aplicada. ¿Listo? Ya con el valor que ustedes quieran colocar. Si yo digo que se aplicaron 8 newtons, si yo apliqué 8 newtons, la máquina lo va a multiplicar por 4, lo que me indicaría que la máquina produce 32 newtons. ¿Sí? Si yo apliqué, ¿yo qué di valor dije? Dije 8, ¿cierto? Sí, profe. 432, efectivamente, entonces la máquina lo estaría siempre multiplicando por 4. El valor que yo aplique, sencillamente la máquina lo va a multiplicar por 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿De dónde salió ese 4, profe? Vuelvo y repito, porque al aplicar el cuadrado, recuerda que aquí aparecía como radio menor. Esto, al aplicar el cuadrado, este cuadrado que yo tengo acá, ¿sí lo ves? Sí. Al aplicar ese cuadrado lo tengo que aplicar sobre este 2 y sobre este radio menor. Sobre los dos valores tengo que aplicarlo. Ah,
Entonces, 2 al cuadrado es el 4. Pues radio menor al cuadrado, pues me queda radio menor cuadrado. Ahora sí. Sí, profe, es que no había visto el cuadrado del radio menor. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta de comprensión. Dime. En el ejercicio dice que se duplica el radio de la sección mayor, entonces, ¿por qué colocamos dos veces el radio menor? Precisamente por lo que te estoy diciendo acá, mira, eso fue lo que dijimos desde el principio, que opa, el radio mayor era el doble del radio menor. Eso es lo que significa que se duplica el radio. ¿Sí? ¿Está claro, Nicolás? No mucho. Vuelvo y te repito. En el enunciado dice si se duplica el radio de la sección mayor. ¿Ok? Entonces, Ujú. básicamente es con respecto a qué otro radio puedo comparar si no es con respecto al radio menor. Con ninguno. Aquí me dice duplicar. Duplicar es el doble. Multiplicar por Pues con uno semejante, ¿no, pro? lo que dijiste, Dani. Que pues si es duplicar, pues con uno semejante. O sea, tipo, no sé. Como en los triángulos que, Claro, sí. pues, Como por ejemplo, si yo llego a decir, si llegara yo a decir que yo tengo el doble de tu edad, ¿cierto? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando de mí? ¿De mi estatura? ¿O estoy hablando de mi peso? No, estoy hablando también de la edad, ¿cierto? Porque estoy duplicando tu edad, pues es porque estoy hablando de mi edad. Lo mismo pasa aquí. Si se duplica el radio, pues lógicamente el radio me va a generar, estoy comparando esto con respecto al radio menor, ¿sí? No con respecto a otra cosa. Entonces, por eso es que podemos proponer esta condición, ¿sí? Que el radio mayor es 2 veces el radio menor. Ahora sí es más claro o todavía quedan dudas ahí. Sí, profe, ya es más claro. Listo. Esto es más o menos los problemas que se proponen con respecto al principio de Pascal. Pues aquí, ¿qué variables tenemos? Tenemos las 4 variables que serían las fuerzas y los radios. 2 fuerzas, 2 radios. Entonces, eh, normalmente las preguntas están relacionadas con respecto a eso. Ahora, podría yo al contrario, pero todo va a estar relacionado. Eh, yo digo que, por ejemplo, tengo un recipiente donde estoy almacenando algún líquido, ¿cierto? Y entonces yo digo, les doy algunas medidas de este recipiente. Digo, por ejemplo, que esto mide 0,8 metros, que esto mide 1 metro por acá y que por aquí mide 2 metros. Y que aquí tengo algún tipo de líquido, por ejemplo, qué sé yo, un alcohol. OH creo que es el radical del alcohol, ¿cierto? Y yo quiero saber entonces cuál es la fuerza que debo hacer para levantar esa carga. Pues a ver, con esas 3 medidas tendríamos que un volumen, ¿cierto? Con el volumen y la densidad del alcohol podría calcular la masa. Con la masa ya calculo el peso y entonces eso se me convirtió en la fuerza. Y ya, empieza uno a trabajar. ¿Sí está claro? ¿O alguna pregunta ahí? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, pues, es básicamente los tipos de problemas que se pueden plantear. ¿Sí? Pues realmente no es que vaya a ser algo de lo que no se haya trabajado anteriormente. Bueno, y ahora vamos a ver el principio de Arquímedes. ¿Ok?
No me quedan sino 4 minutos, así que solamente vamos a enunciarlo ahorita y después vamos a empezar con su definición. Entonces, el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido dentro de un líquido, por favor tomen nota ahí, todo cuerpo sumergido dentro de un líquido experimenta una fuerza dirigida hacia arriba que es igual al Profe, ¿puede repetir? peso. Todo cuerpo sumergido dentro de un líquido experimenta una fuerza dirigida hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir el señor Arquímedes con su enunciado es que, lógicamente, cuando yo sumerjo un cuerpo dentro de un líquido, ¿cierto? Por propiedades de digamos que de las sustancias, dos cuerpos no pueden ocupar la misma posición, ¿cierto? Entonces, cuando yo sumerjo el líquido, que el objeto, perdón, dentro del líquido, ese objeto desplaza al líquido. Necesariamente lo tiene que mover. Esa cantidad o ese volumen de líquido tiene un peso. Y ese peso es precisamente el valor de la fuerza que va a realizar el líquido. ¿Ok? Vamos entonces a empezar otra sesión para describir un poco más esta situación.